Bueno, hoy en el día de hoy vamos a desarrollar el tema correspondiente a las fuentes del derecho, ¿sí? Es decir, vamos a volver un poquito sobre la cuestión de las normas. Hasta este momento hemos marcado, al principio de la cursada, hemos marcado la diferencia entre lo que es el derecho subjetivo como facultades o obligaciones impuestas a los sujetos por la norma y el derecho objetivo, que son las normas que justamente confieren esos derechos o imponen esas obligaciones. En las clases anteriores, fundamentalmente, hemos analizado con mayor profundidad la cuestión de los derechos subjetivos, de la relación jurídica, del sujeto activo, del sujeto pasivo, en fin, todas estas cuestiones, y muy someramente nos hemos referido a las normas como derecho objetivo, pero no desde un punto de vista práctico, no desde un punto de vista de la aplicación de esas normas, no desde un punto de vista de cómo se viven esas normas en la sociedad, sino desde un punto de vista meramente formal, como es toda la estructura lógica que tienen las normas, donde hablamos de Kelsen con su juicio hipotético y hablamos de Cosio con su juicio disyuntivo. Es decir, de las dos partes o de los dos enfoques desde los cuales podemos estudiar el derecho, que son el derecho objetivo y el derecho subjetivo, hasta ahora nos hemos ocupado más de la parte de la vereda del derecho subjetivo que del derecho objetivo. Y ahora es el momento de que volvamos a concentrarnos en las normas como justamente estructuras que regulan la conducta de la sociedad y son aquellas que son impuestas por el Estado en general, justamente para regir y regular la conducta de la sociedad. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que habitualmente, como esta es una materia introductoria, es muy común que tengamos la idea de que la única norma que rige nuestra conducta como sociedad es la ley. Es decir, que la única manera de crear derecho en la que se creen, que se generen derechos y obligaciones para las personas es a través de la ley. Y esta confusión es bastante entendible, teniendo en cuenta que nuestro sistema, que es un sistema romanista continental, ese es el nombre que tiene como fuente principal y como fuente privilegiada, como la más importante de las fuentes del derecho, a la ley. Pero esto no quiere decir que la ley sea la única manera que tiene una sociedad de regular sus conductas. ¿Esto qué es lo que quiero decir? Vamos a hablar un poquito de qué queremos decir con el concepto de fuentes, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de fuentes, fuente es una palabra que tiene muchísimos significados, es una palabra bastante ambigua que puede significar muchísimas cosas dependiendo del contexto en el que lo estemos utilizando. Pero en términos generales, la palabra fuente se refiere al origen, al origen de dónde se originan, de dónde surgen, de dónde salen las normas jurídicas que regulan la conducta de una sociedad. Entonces, si nosotros nos ponemos a observar una sociedad, vamos a observar que las personas rigen sus conductas no solo por lo que establece la ley, sino también hay otros modos en los que la sociedad misma puede imponer obligaciones o conceder derechos a las personas y no es solamente a través de la ley. Insisto, en un sistema como el nuestro, la ley es la fuente más importante y por eso nos parece que todos los derechos que tenemos o todas las obligaciones que debemos cumplir nos las impone la ley y nos referimos a la ley de manera genérica, ¿sí? Dentro de la ley incluimos no solo las leyes en sentido estricto, que son aquellas que sanciona el Poder Legislativo Nacional, sino que también nos referimos con el nombre de ley a los decretos, a los reglamentos, a las ordenanzas municipales, es decir,
todo lo que es el derecho escrito impuesto por el Estado lo asociamos con el término de ley. Pero, dado que vamos a ser abogados en el futuro, es necesario empezar a discernir con un poco más de criterio técnico entre los términos de las normas jurídicas que imponen obligaciones o que crean derechos para las personas. Entonces, lo que nosotros debemos recordar es que en una sociedad las fuentes de derechos y obligaciones, es decir, las fuentes de derecho que le dan derechos a las personas y le imponen obligaciones a otras, no surgen solamente de la ley, sino que, por el contrario, hay otras fuentes que ahora las vamos a ir desarrollando. Lo primero que nosotros también tenemos que observar es que estas fuentes, estos ámbitos en los que se originan derechos y obligaciones para las partes dentro de una sociedad, son aquellas que los operadores jurídicos utilizan para fundar sus decisiones o peticiones de manera objetiva. ¿Quiénes son los operadores jurídicos? Los operadores jurídicos se denominan a el abogado que representa a un cliente en un litigio, a un juez que tiene que resolver en un juicio, a un fiscal que hace las veces de abogado del Estado, ¿sí? Entonces, todas las partes que intervienen en un litigio, en un juicio, se llaman operadores jurídicos. Y cuando hablamos de las partes nos referimos a las partes letradas, es decir, a aquellas personas que tienen los conocimientos jurídicos necesarios para representar a otras en sus derechos o en sus obligaciones. ¿Sí? Entonces, estos operadores jurídicos, ustedes imagínense la situación de un abogado al cual viene su cliente y le dice, mire, yo soy una mujer separada, mi esposo no nos separamos porque bueno, no nos llevamos bien, tenemos 3 hijos y yo lo que quiero es que mi esposo me pase alimentos para los chicos, ¿sí? Entonces, el abogado estudia el caso, le parece que el reclamo es razonable, que está fundado, que tiene razón, que es justo que el esposo comparta la carga de los alimentos de los hijos que tienen en común, entonces decide iniciar un juicio por alimentos. Se pone en su escritorio y empieza a escribir el escrito de demanda, ¿sí? Que lo va a presentar ante un juez para dar comienzo al juicio entre los esposos, o los ex esposos en este caso. Imagínense ustedes que el abogado, cuando empieza a escribir este escrito de demanda, pone, bueno, señor juez, me dirijo a usted porque en representación de mi clienta Juanita González, que estuvo casada durante X cantidad de años con Juan Pérez y como habiéndose separado, ella pretende que el esposo le pase alimentos a los hijos que tienen en común porque le parece que está bien, porque le parece que eso es justo y funda su petición en esta idea de que a ella le parece que es lo que corresponde y a mí también me parece que corresponde. Entonces, entre los dos consideramos que, dentro de nuestra opinión, este reclamo es justo y por eso le pedimos al señor juez que haga lugar a este reclamo. ¿Ustedes creen que este escrito está bien fundamentado? ¿Que la opinión del abogado o el sentimiento de justicia del cliente es un motivo o una razón suficiente para convencer al juez de que su reclamo es valedero y les tiene que dar la razón y fallar a su favor en el juicio? Claramente no. Imagínense, por otro lado, si el juez al momento de dictar su sentencia pone, visto y considerando que el señor Juan Pérez se separó de la señora Marita González y que tienen 3 hijos en común, yo creo desde mi humilde punto de vista que el reclamo de la señora Marita González es justo porque es lo que yo haría si fuera padre. Entonces, como yo soy un buen padre, considero que el señor Juan Pérez, que también debe tener la aspiración de ser un buen padre, tiene que pasarles alimentos a sus hijos porque así corresponde. Esto sería una sentencia razonable
una sentencia justa en la que el juez pueda fundar su decisión e imponer, en este caso, una obligación a Juan Pérez simplemente fundado en su opinión, en su parecer o en su sentimiento de justicia o en sus ganas de ser un buen padre? Claramente no. Entonces, cuando nosotros nos referimos a las fuentes del derecho, nos estamos refiriendo a todos aquellos criterios que tanto los abogados como los jueces y los fiscales utilizan, ya sea cuando hacen un escrito de petición o cuando dictan una sentencia, para fundar que eso que están pidiendo o que eso que están decidiendo es justo, pero no porque lo dicen ellos o porque a ellos les parece, sino porque hay un elemento objetivo, que es la norma, que así lo dice. Si es la ley, si esa norma en la que se van a fundar es la ley, van a decir, bueno, porque en el artículo de la ley tal dice lo siguiente. Y eso ya le está dando un criterio de objetividad porque eso no lo dicen ellos, sino que lo dice un poder del Estado, que es el poder legislativo, que tiene la facultad de imponer normas obligatorias para la sociedad y que entonces eso es lo que debe ser porque lo dice la ley. Si no fuera la ley, si por ejemplo se fundara en la costumbre, que es otra de las fuentes del derecho, sería que el escrito o la sentencia no estaría fundado en su opinión, en su parecer o en su sentimiento de justicia, sino en que toda esa sociedad comparte el criterio de que obrar de esa manera es justo y que quien no lo hace debe ser sancionado o debe ser obligado a ello por medio del poder del Estado, que en este caso es el juez. Esta costumbre no está escrita en ningún lado ni está impuesta por ningún órgano del Estado, pero ya cuando veamos a la costumbre vamos a entender cómo funciona esto de que es un valor compartido o es una conducta compartida por una sociedad que fundamentalmente cree que actuar así es obligatorio y por tanto, como la sociedad considera que esa acción o esa conducta es obligatoria, no importa que no esté escrita en una ley, sino que con la repetición de las conductas por parte de la sociedad es suficiente para que ésta pueda ser impuesta judicialmente. Otra de las fuentes en las que el juez o que el abogado podría fundarse para demostrar la razón que le asiste en lo que está pidiendo o en lo que está decidiendo serían las decisiones de otros jueces que han resuelto casos similares en otro momento, en un tiempo anterior, y los han resuelto todos de una manera similar. Es decir, uno tiende a pensar que problemas similares requieren soluciones similares. Por lo tanto, si los jueces hasta ahora han venido han venido resolviendo que cuando los padres se separan y si el padre, el cónyuge que se queda con los hijos no puede hacerse cargo solo de la alimentación, etcétera, etcétera, es justo que entre los dos compartan la carga, es decir, le pasen alimentos, porque los hijos son de los dos. Entonces, como los jueces anteriormente han venido resolviendo esta cuestión de esta manera, también se puede citar como un criterio de objetividad que significa decir, no lo digo yo, sino que fíjese que lo dicen todos estos jueces anteriormente que cuando han tenido que resolver una situación así, lo han resuelto de este modo porque así es como debe ser. ¿Sí? Entonces, estas son algunas de las fuentes que ahora igualmente las vamos a presentar todas juntas y a lo largo de las clases subsiguientes vamos a ir conociendo cada una por separado con sus cuestiones, cómo se forman, quién las hace, cuál es su grado de obligatoriedad, etc. Yo acá les estoy mencionando algunas de las fuentes y les dije ya que la fuente más importante en nuestro sistema es la ley, ¿sí? Porque nuestra forma de concebir el derecho se funda alrededor de la ley. Hay otros sistemas, como por ejemplo el sistema norteamericano o el sistema británico, que le dan mayor preponderancia a los precedentes jurisprudenciales, a lo que nosotros llamamos jurisprudencia, y no tanto a la ley, ¿sí? Pero en nuestro sistema, en donde la ley es la protagonista y es la fuente privilegiada, es la fuente que tiene un mayor grado de obligatoriedad, ¿sí?
Las otras fuentes, la conducta, la jurisprudencia, la costumbre, la jurisprudencia o la doctrina, son fuentes del derecho porque los operadores jurídicos podrían basar sus decisiones en estas fuentes, pero tienen un menor grado de obligatoriedad que la ley por cuestiones que ya iremos viendo a lo largo de las diferentes clases donde vamos a conocer estas distintas fuentes. Como vemos acá, la doctrina clásica, ahora hago esta aclaración porque vamos a ver también una nueva corriente doctrinaria que además de estas cuatro fuentes reconoce algunas otras, pero básicamente las fuentes clásicas del derecho son, en primer lugar, y con un mayor grado de obligatoriedad, la ley, en siguiente lugar, la costumbre, en tercer lugar, la jurisprudencia y en último lugar la doctrina. Brevemente voy a dar una definición de cada una de estas fuentes como para que sepamos de qué estamos hablando, pero haciendo la salvedad de que luego iremos viendo una por una, con lo cual no voy a hablar demasiado ahora ni me voy a explayar demasiado ahora en de qué se trata cada una de estas fuentes. En primer lugar, la ley es todo derecho escrito, toda norma escrita de carácter general que haya sido sancionada por el órgano facultado para dictar leyes. En nuestro caso, la ley, en el sentido más estricto de la palabra, son las leyes que sanciona el Poder Legislativo Nacional, es decir, el Congreso Nacional. Pero habitualmente se amplía este concepto de ley o se acepta un concepto de ley con un sentido más abarcativo y más amplio que incluye no solo las leyes en sentido estricto, sino también las leyes provinciales, los decretos presidenciales, los edictos municipales, ¿sí? Todas las normas escritas que surgen de los poderes ejecutivos y legislativos, tanto nacional como provincial y municipal. ¿Sí? Entonces, eso sería el concepto de ley que, lo vuelvo a decir, es la fuente más importante de nuestro sistema jurídico. La segunda fuente en importancia dijimos que es la costumbre. Y la costumbre se define como una repetición uniforme de conductas por parte de una sociedad con criterio de obligatoriedad. En castellano, si lo pasamos esto a algo un poco más sencillo, significa que cuando una sociedad, sin que haya una ley escrita que se lo imponga, se comporta de una determinada manera y todos se comportan de una determinada manera durante un tiempo prolongado, y ese comportamiento la sociedad lo realiza porque está convencida de que actuar así es obligatorio, por más que no haya una ley escrita que lo impone, estamos ante la presencia de una costumbre jurídica. ¿Sí? Ya lo desarrollaremos un poquito más adelante. En tercer lugar tenemos a la jurisprudencia que, como dijimos, es esa fuente del derecho que surge de la repetición de casos análogos resueltos por los jueces de una manera similar. Es decir, cuando muchos jueces resuelven casos parecidos de una manera similar, nos habla de un patrón de interpretar esos casos para darles esa solución que habla justamente, es como si fuese la costumbre, es como una repetición de la manera de resolver los casos, solamente que en lugar de actuar toda la sociedad como en la costumbre, lo hacen los jueces cuando resuelven casos que son parecidos. Por último, como última fuente de las tradicionales, tenemos a la doctrina, que la doctrina es bastante particular, porque la doctrina no es creada por ningún órgano del Estado. La ley y la jurisprudencia son creadas por órganos del Estado. La ley, como dijimos, en sentido amplio puede ser proveniente del Poder Legislativo o de los poderes ejecutivos provincial, municipal y nacional. La jurisprudencia son normas que son emitidas por el Poder Judicial. La costumbre surge del actuar de la sociedad en su conjunto, con lo cual se entiende que la sociedad tiene la capacidad de regularse a sí misma
mediante normas que vienen impuestas por su propio accionar. Es decir, la manera de actuar de la sociedad nos habla de que, como ellos piensan que actuar así es obligatorio, ellos mismos están autoimponiendo una norma de conducta, ¿sí? En cambio, la doctrina no surge de ningún órgano del Estado ni tampoco surge de la sociedad en su conjunto. La doctrina es los estudios que los juristas, que los estudiosos del derecho, que los científicos del derecho realizan sobre la ley, sobre la jurisprudencia, sobre la costumbre, sobre las normas que rigen una sociedad. Entonces, los grandes tratadistas, los grandes conocedores del derecho escriben en sus libros interpretaciones, casos, cómo creen ellos que debe aplicarse. Si analizando una ley encuentran que tiene un vacío o que tiene algún error, es decir, todas estas apreciaciones y estos estudios que hacen los científicos del derecho, o los juristas, como los solemos denominar, se condensan en libros que son los tratados que vamos a ir utilizando a lo largo de la carrera para aprender derecho civil, derecho penal, etc. Y en las que están las opiniones, las investigaciones y los análisis que hacen los juristas. Esto desde ya que no es obligatorio. Por eso está en el último lugar de la obligatoriedad. Porque la realidad es que estas investigaciones de los juristas, por muy prestigioso que el jurista sea, no son obligatorias, ni para el juez, ni para las partes, ni para el legislador, ni para nadie. Pero como provienen de personas muy conocedoras del derecho, son tenidas en cuenta como opiniones expertas, pero desde ya que no son obligatorias, ¿sí? Una primera clasificación que podemos hacer de las fuentes es en fuentes materiales o fuentes formales, ¿sí? Sin perjuicio de que ustedes después profundicen esta explicación con la bibliografía que está asignada en la clase, podemos decir de manera sencilla que cuando hablamos de fuentes materiales nos referimos a, recordemos que fuente hace alusión al origen y lo material siempre hace alusión al contenido. Entonces, si nosotros decimos fuentes materiales, lo que estaríamos respondiendo es a la pregunta: ¿de qué contenidos se originan las normas que hoy por hoy tenemos? Entonces, si nosotros empezamos a rebuscar en qué se fundó el legislador cuando dictó tal ley, por qué la sociedad se comporta de tal manera, por qué los jueces fallan de tal otra forma, nos vamos a dar cuenta de que el contenido que las normas jurídicas de nuestra sociedad tienen se origina en principios morales, valores vigentes, es decir, los valores vigentes en una sociedad van cambiando, ¿sí? O sea, en Argentina, en el año 1920, el concepto de moral, por ejemplo, incluía que las mujeres fuesen prácticamente totalmente vestidas a la playa, ¿sí? Con esos trajes de baño que se utilizaban que la tapaban desde el cuello hasta los pies. Entonces, ese concepto de moral, las normas que se sancionaban, las leyes, las costumbres, la jurisprudencia que se sancionaban en ese momento de la Argentina, tenían un contenido que se fundaba en ese concepto de moral. Hoy por hoy, el concepto de moral en cuanto a la forma de ir vestido a la playa no tiene nada que ver con lo que se usaba en los años 20. Por lo tanto, las normas que rigen en la actualidad están basadas en los valores que tenemos hoy en día, ¿sí? Entonces, insisto, con esto y resumiendo, las fuentes materiales hacen alusión a de dónde provienen el contenido que tienen las fuentes o las normas que nos rigen en un determinado momento. La cuestión formal o las normas, las fuentes formales, hacen referencia a quién es el que crea esa norma y cuál es el procedimiento que debe seguir para crearla. Nosotros nos referimos hasta ahora a las 4 fuentes clásicas que son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Entonces, el aspecto formal de estas fuentes sería, en el caso de la ley, ¿quién es el autor de la ley? Dijimos, el Poder Legislativo o eventualmente el Poder Ejecutivo si se trata de un decreto, o en el sentido más amplio del término ley pueden ser
el intendente municipal en el caso de un edicto, etc. Entonces el autor de la norma es el órgano que crea esa norma. En el caso de la costumbre, el autor de esta norma, como dijimos, es la sociedad en su conjunto que al comportarse repetidamente de una manera durante un tiempo determinado, da a entender que esa forma de actuar es obligatoria. Entonces el autor de la costumbre es la sociedad. El autor de la jurisprudencia son los jueces. Estos jueces que cuando les toca resolver un caso similar, lo resuelven de una manera parecida. Entonces el autor de la jurisprudencia el autor de la jurisprudencia son los jueces. Y por último, en el caso de la doctrina, el autor de la doctrina serían los juristas que escriben estos tratados donde ponen sus opiniones, sus investigaciones y sus análisis. En cuanto al procedimiento de creación, tiene que ver con los requisitos para que esa norma sea válida. Todos sabemos, y para los que no lo saben lo vamos a ver en el capítulo de ley, para que una ley sea válida no puede hacerse de cualquier manera. Hay un procedimiento establecido en la Constitución que dice no solo quién debe crear las leyes, sino también de qué manera y siguiendo qué procedimiento debe crearse. ¿Sí? Entonces, para que la fuente sea formalmente válida, tiene que ser creada no solo por el órgano que está designado para crear ese tipo de fuentes, sino también siguiendo el procedimiento que es el que corresponde para crear esa norma. Entonces, en el caso de la ley será el procedimiento legislativo que establece la Constitución. En el caso de la costumbre será la repetición de las conductas por parte de la sociedad durante un tiempo sostenido y determinado. En el caso de la jurisprudencia, que los jueces cumplan con el procedimiento para dictar la sentencia de la manera que está establecido. Y en el caso de la doctrina no hay un procedimiento establecido porque es una obra libre de su creador. Entonces, en este caso no hay un procedimiento al que deba adecuarse. Después podemos referirnos a la evolución histórica de las fuentes. Las fuentes no aparecen todas juntas en la historia de la humanidad. Y acá a mí me gustaría hacer, y por eso tenemos acá la imagen de la era del hielo, me gustaría hacer una regresión para entender cómo van apareciendo las distintas fuentes en una sociedad a una comunidad primitiva, ¿sí? Como podría ser la comunidad humana de la era del hielo, que está representada por el bebito, por el bodoque, ¿sí? Que se les perdió a un grupo de humanos que conforman una aldea o que conforman una comunidad. Vamos a dejar un poquito de lado la cuestión de los animales que son tan divertidos en la era del hielo para centrarnos un poquito en esta comunidad humana, ¿sí? Vamos a suponer que esta comunidad humana es muy primitiva, ¿sí? O sea, mínimamente las únicas necesidades que puede resolver son las necesidades de alimentar a la tribu, de que todos se mantengan abrigados y calentitos para no morirse de hipotermia, de tener un lugar, una cueva o una caverna donde dormir o una pequeña choza, y no mucho más, ¿sí? O sea, tal vez pintar dentro de las cuevas, como también se ve en la película, pero no hay escritura, no hay instituciones, no hay Estado, no hay nada, ¿sí? Sin embargo, todos sabemos, porque lo venimos repitiendo desde siempre, que desde que los seres humanos conviven entre sí, en una pequeña comunidad, ya sea una aldea, una tribu o lo que sea, por muy pequeña que sea esta tribu, es necesario que existan normas jurídicas que regulen la conducta de esa tribu. Entonces, desde que el hombre convive con otros hombres, es que las normas jurídicas son necesarias. Vamos a imaginarnos entonces esta comunidad de la era del hielo. ¿Sí? Ellos se ocupan, un grupo de los miembros de esa tribu se ocupan de salir a cazar mamuts y otros animales prehistóricos para alimentar a toda la tribu, mientras otra parte de los miembros de la tribu se quedan
moliendo granos para hacer pan, o juntando frutas, o cuidando a los bebés, ¿sí? Entonces, se van repartiendo las tareas. Entonces, supongamos que este grupo tiene suerte y cazan un mamut enorme que saben que va a alcanzar para alimentar a toda la tribu durante 4 o 5 días sin necesidad de volver a salir para cazar más animales. Entonces reparten a cada familia una parte del mamut para que se alimente, ¿sí? Entonces sucede que a la familia A le corresponde una pata del mamut y a la familia B le corresponde otra pata del mamut. Durante la noche, la familia B, que no está del todo conforme con que le tocó solamente una pata del mamut, va y le saca a la familia A la pata del mamut que le corresponde, ¿sí? Entonces, acá tenemos un conflicto, ¿sí? Porque cada uno tenía su pata de mamut, pero una de las dos familias ha decidido robarle a la otra la que le corresponde. Entonces, cuando a la mañana siguiente se dan cuenta de lo que pasó, toda la tribu se indigna y dice, no, esto no puede ser, porque nadie puede sacarle la pata de mamut al vecino porque cada uno tiene lo suyo y tenemos que respetar la división de la comida que hemos realizado porque de esa manera vamos a comer todos, entonces nadie puede decidir sacarle al otro lo que le han repartido en la división de la comida, ¿sí? Entonces, todos se manifiestan de acuerdo con esto, todos les parece que decir esto está bien y deciden de alguna manera aplicarle algún tipo de castigo a los miembros de la familia B por haber tomado la pata de mamut durante la noche cuando no les correspondía. Sucede que 2 o 3 semanas después de este incidente vuelve a ocurrir lo mismo con otras 2 familias, ¿sí? Y a la mañana siguiente del robo, otra vez, toda la tribu se indigna diciendo, pero dijimos que no se tiene que robar la pata del mamut que le corresponde al vecino. Y esto se repite una vez por mes, ¿sí? Digamos que una vez por mes tiene la situación de que una familia le roba su comida a la otra y que nuevamente en cada oportunidad toda la tribu está de acuerdo en que esa conducta no puede ser tolerada y que se le debe aplicar algún tipo de castigo al culpable. Eso, señores, es la costumbre jurídica, ¿sí? No hay ninguna ley que diga que yo no le puedo robar la pata del mamut al vecino. No está escrito en ningún lado. Sin embargo, toda la comunidad está de acuerdo en que actuar así es obligatorio, ¿sí? En que respetar la pata de mamut es obligatorio y que si yo no lo hago, se me puede sancionar. En este caso no diríamos judicialmente porque no hay ningún órgano, no hay ninguna policía, no hay ninguna fuerza de seguridad que venga a imponerme la sanción, pero la sanción la va a imponer la comunidad en su conjunto. Es decir, toda la tribu se va a ocupar de que el culpable del robo pague o cumpla con la pena, con la condena o con el castigo que le quieran imponer, ¿sí? O sea, lo que no hay acá son órganos diferenciados, ni un órgano que sea el que crea la norma y que diga esto se puede hacer y esto no, ni tampoco hay ningún órgano que juzgue el caso del robo como si fuese un juez, ni tampoco hay un órgano que aplique la sentencia como si fuese la policía. Toda la comunidad es la que decide lo que se puede y lo que no se puede, es la que decide qué sanción se le va a aplicar al que infringió la norma que establecieron entre todos y también los que se la van a hacer cumplir. Es una descentralización total en la que toda la comunidad en pleno impone la norma, juzga y la hace cumplir, ¿sí? Eso es la costumbre jurídica. Por eso es la primera de las fuentes que aparece históricamente. En las comunidades más primitivas, la forma más primitiva de aplicar el derecho es esta. Sucede que esta comunidad se asienta en un lugar determinado, la tribu de la era del hielo se asientan en un lugar determinado, va pasando el tiempo y siguen respetando esta norma de que nadie puede quitarle la pata del mamut al vecino. Pero a medida que va pasando el tiempo, van tomando la costumbre en esta tribu de designar siempre a una misma persona para que resuelva en los casos cuando alguien decide infringir la norma del robo de la pata del mamut y efectivamente le roba al vecino la pata del mamut. Es decir,
les parece que el miembro más anciano de la tribu es el más sabio y el que va a resolver la cuestión con más prudencia. Entonces, cada vez que se presenta un caso en el que un vecino le roba la pata del mamut al otro, le piden al sabio de la tribu que juzgue la situación, que resuelva, que diga lo que le parece y que establezca si considera que debe ser castigado el autor del crimen, ¿sí? Entonces, cada vez que hay una situación como esta, es el sabio el que resuelve y aplicando la norma que se pusieron de acuerdo entre todos, porque no la puso él la norma, sino que todos están de acuerdo en que la pata de mamut no se roba, dice, bueno, esta comunidad está toda de acuerdo en que la pata de mamut no se debe robar. Acá Juan le robó la pata de mamut a Pedro, entonces a Juan hay que aplicarle algún tipo de sanción. Yo resuelvo que se haga de esta manera porque esto es lo que la comunidad establece. Entonces se elige de alguna manera en un juez. Entonces este juez va a ir resolviendo todos los casos de patas de mamut que le lleguen para resolver de la misma manera. Y el día que ese sabio se muera y otro sabio ocupe su lugar, probablemente siga resolviendo los casos de robo de pata de mamut de la misma manera porque así lo hacía su predecesor. Y así sucesivamente a lo largo que va pasando el tiempo. Esto es la jurisprudencia. Es decir, el contenido de la norma, que es no se debe robar la pata de mamut, lo sigue estableciendo la comunidad en su conjunto. No está escrito ni hay ningún órgano que haya decidido que esa es la obligación y que ese es la norma que rige. Pero sí comenzó a centralizarse la aplicación de esa norma. O sea, ya no juzgan entre todos, sino que hay una persona designada dentro de la tribu que es la que va a juzgar ese tipo de conductas. Él no decidió la norma ya está puesta, la pusieron entre toda la comunidad, pero él es el encargado de aplicarla. Y en la medida en que resuelva los mismos casos de la misma manera, va a ir creando lo que se llama la jurisprudencia. ¿Sí? Pero esta comunidad, esta tribu, sigue evolucionando, ya viven en una ciudad más o menos ordenadita, donde tienen casas de material y donde algunos pobladores se ocupan de unas cosas y otros se ocupan de otras. Y empieza a ser una comunidad un poquito más evolucionada y civilizada y descubren la escritura. ¿Sí? Descubren que la escritura es un medio muy eficaz para transmitir ideas y para dejar asentadas determinadas cosas. Entonces se les ocurre que es una excelente idea que todas aquellas normas que rigen la conducta de esta ciudad, de este pueblo, sean transcritas por escrito, de manera que todos puedan saber cuáles son las cosas que se pueden hacer y cuáles son las cosas que no se pueden hacer, sin que haya dudas, sin que haya problemas de interpretación, sin que haya ningún tipo de discusión sobre lo que dice la norma. Entonces, designan a 3 o 4 personas de la ciudad para que se ocupen de poner por escrito las normas que hasta ese momento vienen rigiendo a la comunidad, entre las cuales está la de que no se puede robar la pata de mamut, ¿no? Entonces, este órgano, estos 3 o 4 ciudadanos que son elegidos para transcribir las normas, dicen, che, pará un poquito, o sea, mamut no comemos hace rato, entonces poner que está prohibido robarle la pata de mamut al vecino, como veníamos haciendo hasta ahora, no tiene mucho sentido. ¿Qué te parece si en lugar de eso ponemos que no se le puede robar la comida al vecino? Y dentro de comida entra todo lo que sea comida. Ah, sí, me parece bárbaro, pongámoslo de esa manera. ¿Sí? Entonces, en el momento en que transcriben una norma que viene desde tiempos inmemoriales y la pasan por escrito y son esas 4 personas las encargadas de hacerlo y no cualquiera, ahí nació la ley. ¿Sí? Tenemos un derecho escrito que está impuesto y está decidido por personas designadas especialmente, no por todos.
en este caso, estos 4 ciudadanos serían un poder legislativo muy, muy rudimentario, ¿sí? En la medida en que esta población va a seguir evolucionando y va a haber órganos de gobierno, y va a haber, no sé, un rey, y va a haber personas encargadas permanentemente de dictar leyes, van a ser solamente esas personas las que van a tener la potestad de imponer normas, imponer derechos, imponer obligaciones y decidir derechos para esa comunidad, y deben hacerlo por escrito, porque la ley necesariamente tiene que ser por escrito. Eso no significa que ni la costumbre ni la jurisprudencia hayan desaparecido, pueden seguir funcionando paralelamente a la ley, solamente que a partir de que las normas jurídicas se establecen por escrito y se imponen obligatoriamente por parte del Estado, pasan a ser centrales, ¿sí? Y una vez que empiezan a aparecer estas leyes escritas, probablemente aparezcan estudiosos de esas leyes que van a dar su opinión, van a proponer casos, van a dar interpretaciones, etcétera, etcétera, y entonces ahí tenemos cómo aparece la doctrina, ¿sí? Esta evolución histórica de las fuentes, en la que primero en una comunidad aparece la costumbre, después va apareciendo la jurisprudencia, después aparece la ley y por último aparece la doctrina, es la que ha ocurrido efectivamente en todos los pueblos de la humanidad, ¿sí? Todos los pueblos que se fueron juntando para vivir, para convivir en sociedad, fueron generando las fuentes del derecho de esta manera. Hoy en día, como les había dicho antes, estas eran las 4 fuentes tradicionales, ¿sí? Pero hoy en día algunas corrientes de la doctrina reconocen también como fuentes del derecho lo que se llaman derechos regla o derecho corporativo. Acá tengo que hacer una breve ampliación de lo que venimos diciendo. Todas las fuentes que mencioné hasta ahora, la ley, la costumbre y la jurisprudencia, especialmente, se trata de normas generales, ¿sí? De normas que son aplicables a un número indefinido de casos, que no son normas que resuelven una situación concreta, que son normas que resuelven un caso concreto, como puede ser un contrato o una sentencia en particular, etc. Sino que son normas que tratan de abarcar la mayor cantidad posible de bueno, como estaba diciendo, las normas, las fuentes en general, se tratan de normas generales. Dentro de la clasificación de las normas, igual después lo vamos a ver nuevamente en esta misma clase, hay, como dijimos, normas generales y normas particulares. Las normas generales, justamente como son generales, buscan aplicarse a la mayor cantidad de casos posibles. En cambio, las normas particulares solamente rigen un caso concreto, ¿sí? Pero hay una situación intermedia entre estas dos grandes categorías, que es esto que se llama justamente derecho regla o derecho corporativo. A ver, algunos ejemplos para que entendamos de qué se trata esto. Los convenios colectivos de trabajo, los contratos por los que el Estado contrata un servicio público, los contratos de adhesión, que son aquellos tipos de contrato en los que las cláusulas ya vienen fijadas y yo lo único que puedo hacer es firmar prestando mi conformidad, pero que no puedo modificar ni pactar estas cláusulas. Entonces, voy a tomar como ejemplo fundamentalmente el convenio colectivo porque me parece que es el más fácil de entender. En un convenio colectivo, el sindicato y los empresarios o los patrones de un determinado sector de la producción se ponen de acuerdo en determinadas reglas o en determinadas formas que van a regir las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores de ese rubro de la producción. Por ejemplo, los comerciantes y los empleados del comercio. Entonces, el convenio colectivo de trabajo, si bien es solamente aplicable a los trabajadores que son empleados de comercio, cualquier
empleado de comercio se va a regir por esas normas. Entonces, este tipo de normas crean derechos y obligaciones para las partes que no son generales porque no son impuestos por el Congreso, no es una ley, no es una norma que se aplique a todos los empleados en general, porque se trata solamente de los empleados de comercio, pero tampoco es un contrato individual entre Juan y Pedro, ¿sí? Entonces es una situación intermedia en la que no es una norma general, pero tampoco es una norma particular. Y sin embargo, hacen hacer derechos y obligaciones para todas las partes que queden incluidas en ese convenio colectivo de trabajo. Entonces, por este motivo es que hay hoy en día ciertos sectores de la doctrina que admiten a estos tipos de actos jurídicos que crean derechos y obligaciones para las partes de una manera bastante amplia y no para un caso concreto, que ellos lo denominan derecho reglo, derecho corporativo, los tienen en cuenta como fuentes del derecho, digamos, no tradicionales. Y esto nos lleva, como decía, a otro concepto que lo voy a explicar ahora, pero que después va a aparecer de nuevo en esta clase, que es el concepto de autonomía de la voluntad. Nuestro derecho es bastante permisivo en ciertos ámbitos de la vida jurídica, como son generalmente los contratos, y por eso tenemos la imagen de un contrato ahí, de que si la ley establece determinadas regulaciones, pero las partes al momento de firmar un contrato deciden que les conviene más, les es más cómodo, se aplica mejor a sus intereses, cambiar algo de lo que la ley dice o de lo que la ley regula, la ley les permite que las partes acuerden algo diferente a lo que establece la ley. Voy a poner un ejemplo bastante sencillo. La ley, en lo que se refiere al contrato de locación, establece que, y justamente la misma ley lo dice, a menos que las partes acuerden algo diferente, el domicilio de pago es el del locador. Esto significa que, en términos generales o como principio general, cuando hay un contrato de alquiler, el locatario, el inquilino, tiene que ir a la casa del locador a pagarle el alquiler. Eso es lo que la ley establece. Pero la ley también dice, salvo que las partes acuerden otra cosa. Esto quiere decir que las partes tienen la potestad y tienen la facultad de establecer en el contrato que van a firmar un domicilio de pago que no sea el domicilio del locador. Puede ser el de la inmobiliaria, puede ser que el locador vaya al inmueble a cobrar el alquiler, puede ser que se haga por transferencia bancaria, puede ser un montón de cosas, ¿sí? Entonces, en este caso, la ley les da la facultad a las partes para que arreglen lo que les parezca mejor. Y que eso que arreglan las partes no necesariamente tiene que ser lo que establece la ley, que dice que el domicilio de pago es el domicilio del locador. A estos ámbitos en los que la ley habilita que las partes acuerden algo diferente a lo que ella misma establece, se llama autonomía de la voluntad y rige, como dije, especialmente en materia de contratos, ¿sí? La ley, para fomentar y para motivar a las partes a que contraten, a que intercambien, a que comercien, les da la posibilidad de no poner normas tan rígidas, sino que más bien puedan moverse dentro de un ámbito determinado libremente, ¿sí? Ahora, una vez que las partes, Juan y Pedro, pusieron en el contrato de alquiler que firmaron que el domicilio de pago es el de la inmobiliaria, esa cláusula, una vez que ambos la hayan firmado, es ley para Juan y para Pedro, no para el resto de los inquilinos del mundo, solo para Juan y para Pedro, pero para ellos es la ley. Entonces, Juan tiene que ir todos los meses al domicilio de la inmobiliaria y pagar ahí, no puede pagar en otro lado, porque eso es lo que ellos establecieron. No puede después decir, no, pero la ley dice que yo tengo que pagar en el domicilio del locador. No, Juan, porque vos estuviste de acuerdo con Pedro en poner en el contrato que vos firmaste y prestaste tu conformidad de que el pago se hacía en el domicilio de la inmobiliaria. Esto es simplemente un ejemplo, ¿sí?
Bien, ahora tenemos entonces la clasificación de las normas, ¿sí? La clasificación de las normas según su ámbito de aplicación pueden ser generales, como vimos, o particulares, y esta zona intermedia que es la de los derechos regla o derechos corporativos. Las normas generales, como dijimos, son aquellas que buscan abarcar la mayor cantidad de casos posibles y que en general vamos a observar que en la descripción de la conducta que hacen, describen a los sujetos, activo y pasivo, como arquetipos. ¿Sí? No dicen Juan y Pedro, no dicen María y Roberto, dicen el comprador y el vendedor, dicen el padre y el hijo, dicen el funcionario, dicen el ciudadano, dicen el empleador, dicen el trabajador, dice el locatario. No se refiere a un individuo particular que esté identificado, sino a cualquier persona que circunstancialmente caiga dentro de esa categoría de sujeto. O sea, quien resulte tener hijos entonces cae dentro de la categoría de padre. Mientras no tiene hijos, no es padre, ¿sí? Y así sucesivamente. Y al mismo tiempo, las normas generales describen a las conductas como categorías. No dicen comprar un par de zapatos en cuotas con la tarjeta número tanto, ¿sí? Como sería un acto concreto en el que yo voy, me compro un par de zapatos, pago con la tarjeta número tanto, eso es un acto individual. Ahora, la norma cuando se refiere a la compra-venta dice el que compra, el que vende, el que entrega, el que mata. Vamos a poner el ejemplo que les puse mismo en el documento de la clase. El artículo que venimos analizando de el que matare a otro. ¿Sí? No dice el que acuchille, el que le dispare, el que golpee hasta la muerte, el que le agarre la cabeza contra la pared y se la parta. Digo, si el legislador al momento de hacer la ley tuviese que prever todas las posibles formas que tiene una persona de matar a otra, tendría que hacer infinita cantidad de artículos solamente para el homicidio. Imagínense que después hay que prever todos los demás delitos también. O sea, recuerden que, por ejemplo, había un programa que se llamaba 1000 formas de morir. Imagínense si tienen que hacer un artículo por cada una de esas 1000 formas de morir. Entonces, si por el contrario el legislador en lugar de poner el que matare a otro hubiese puesto solamente el que asfixiare a otro, los únicos que serían condenados a 8 a 25 años de prisión serían aquellos que den muerte al prójimo a través de la asfixia. Si lo matan de otra manera, entonces quedan exentos de castigo. Entonces, por ese motivo, las normas generales, como buscan ser aplicadas a un número indefinido de casos, se refieren a las personas de una manera que no está individualizada y se refieren a las conductas de manera general, lo más general y abarcativa que puedan. Otra forma de clasificar a las normas es de acuerdo a su nivel de jerarquía. Y acá vamos a tener que hay normas fundantes y normas fundadas. Es decir, vamos a tener normas de un mayor grado de jerarquía y de un menor grado de jerarquía. Se denominan normas fundantes a todas aquellas que no derivan su validez de ninguna norma superior. Es decir, a ver, esto cómo lo explico sin, sin explicar el concepto de ordenamiento jurídico de Kelsen. A ver, voy a explicar por el contrario las fundadas, que es más fácil de explicar. Las normas fundadas derivan su validez de una norma anterior y superior que establece cómo debe ser creada esa norma. Un ejemplo. El juez dicta una sentencia en un juicio que tiene que resolver. Esa sentencia es una norma jurídica. ¿Por qué? Porque crea derechos y obligaciones para las partes que intervinieron en el juicio. ¿Por qué es una norma jurídica? Porque es una norma individual que solamente es aplicable a Juan y Pedro, que fueron las partes que intervinieron en el juicio. O sea, no se le puede aplicar a otras personas, sino solamente a los que intervinieron en ese juicio. Ahora, ¿por qué es válida la sentencia que dictó el juez en el caso de Juan y Pedro? Bueno, la sentencia es válida porque está fundada en una ley que supongamos que es un juicio por homicidio, como estábamos diciendo, Juan mató a Pedro,
Entonces, la sentencia es válida porque se funda en el artículo 79 del Código Penal, que es una ley, que dice que toda persona que mate a otro va a tener 8 a 25 años de prisión. Entonces, el juez aplica esa ley y dice, bueno, como Juan mató a Pedro, le corresponden 10 años de prisión, ¿sí? Entonces, esa sentencia es válida porque el contenido de la sentencia está fundado en una norma superior, que en este caso es la ley. Pero la sentencia también es válida porque la dicta un juez, no la dicta el vecino de Juan y Pedro, ¿sí? Y es válida porque la dicta un juez, porque también existe una norma, que es una ley de procedimiento, que dice que las sentencias en los casos de homicidios las tiene que dictar un juez penal. Entonces, si el juez que dictó la sentencia de Juan es un juez penal, esa sentencia es válida. Pero además la sentencia es válida porque también dentro de esa ley de procedimiento hay una serie de requisitos y de pasos que el juez tiene que cumplir antes de dictar la sentencia y al momento de dictar la sentencia para que esa sentencia sea válida y esté hecha de acuerdo a lo que establecen las normas. Entonces, la sentencia es válida y es una norma fundada porque se funda en normas superiores, en este caso el Código Penal, que le da el contenido válido a la sentencia, pero también porque está dictada por el órgano que corresponde, que es el juez, y de acuerdo al procedimiento que corresponde, que como dice la ley de procedimiento. Si vamos al estamento de la ley, sigamos analizando, por ejemplo, el Código Penal. ¿El Código Penal es una norma jurídica? Sí, porque crea derechos e impone obligaciones a las partes. Genial. ¿Es una norma general? Sí, porque los casos que trata de resolver son indefinidos, no son el caso de Juan y Pedro, ¿sí? Ahora, ¿por qué es válida la ley? Bueno, es válida la ley porque tanto el contenido de los delitos que prevé como el órgano que la creó y el procedimiento que se siguió para crearla están establecidas en una norma superior que indica o que establece cómo deben crearse las leyes, quién debe crear las leyes y con qué contenido debe crear las leyes, que en este caso es la Constitución Nacional. Entonces, si vamos subiendo y nos vamos preguntando en cada escalón normativo por qué es válida esa norma, vamos a llegar a un punto de una norma que no tiene por encima ninguna norma, otra, que indique cómo debe ser creada, por quién debe ser creada y con qué contenido debe ser creada, que no es exactamente así, pero para el ejemplo nomás ahora lo voy a utilizar, podríamos decir que en este caso es la Constitución Nacional. Ya cuando se vea ordenamiento jurídico van a ver que hay algunos vericuetos con esta cuestión, pero para este ejemplo diríamos que la norma fundante es la Constitución porque no hay por encima de la Constitución ninguna otra norma que diga cómo deben dictarse las constituciones, quién las debe dictar, siguiendo qué procedimiento ni con qué contenido. Entonces, la norma constitucional, la norma fundante, no tiene por encima ninguna otra norma que diga cómo debe ser creada o por qué es válida. ¿Sí? Quienes creen en el derecho natural como parte real del ordenamiento jurídico, dirían que la norma fundante siempre es el derecho natural, ¿sí? Y las normas fundadas son todas esas normas que se van derivando de esa norma fundante y que son válidas en tanto y en cuanto siguen los lineamientos de una norma superior en cuanto a su contenido, en cuanto a el órgano que las dicta y en cuanto al procedimiento que se sigue para dictarlas. La última clasificación de normas que tenemos es algo que ya mencionamos recién, que es ¿qué relación mantienen con la voluntad? Entonces tenemos normas que son forzosas, es decir, se llaman normas forzosas a todas aquellas que la voluntad de las partes no puede dejar de lado o no debe dejar de lado al momento de hacer un acuerdo. Es decir, utilizando una expresión que no es correcta, pero para que se entienda lo que quiero decir, son normas obligatorias. Las partes no pueden desobedecerlas, no pueden desconocerlas, ni pueden pactar algo diferente a lo que la ley establece. Dentro de las normas forzosas tenemos normas imperativas, que son las normas que imponen obligaciones,
y las normas prohibitivas, que son las que prohíben conductas, ¿sí? Ni las imperativas ni las prohibitivas pueden ser dejadas de lado ni desobedecidas por las personas. Y dentro de las no forzosas tenemos toda esta gama de normas en las cuales la ley establece determinados criterios, pero que esos criterios no son tan obligatorios o pueden ser dejados de lado por las partes si les conviene a sus intereses en el acuerdo o en el contrato que están realizando, ¿sí? Y como, bueno, acá tenemos un poco las definiciones de cada una de estas clasificaciones. Las generales, dijimos, son las que se refieren a los sujetos como arquetipos y a las conductas como categorías y que abarcan un número indeterminado de casos. Como ejemplo de esas tenemos la ley, ¿sí? Y dentro de las particulares, en las normas particulares, los sujetos están identificados generalmente con nombre y apellido y las conductas están especificadas de una manera más concreta, ¿sí? O sea, en un contrato, si la ley nos dice el comprador y el vendedor y la entrega de la cosa y la entrega del dinero, en el contrato va a decir, bueno, el comprador, que es Juan, y el vendedor, que es Pedro, deben entregar. El comprador debe entregar tal precio, 50.000 pesos, y el vendedor debe entregar el cuadro prometido que está firmado por tal artista, etcétera, etcétera. Obviamente las normas particulares solo tienen validez y solo tienen vigencia para Juan y para Pedro en ese contrato en el que le vendió un cuadro por 50.000 pesos, ¿sí? Por eso decimos que solo abarcan el caso concreto. Normas fundantes y normas fundadas, esto que estaba explicando recién. Las normas fundantes son aquellas que no derivan su validez de ninguna norma superior, como dijimos recién, por ejemplo, la Constitución, aunque esto no es tan así, pero por ahora lo vamos a dejar en este punto. Y las normas fundadas son válidas en tanto que una norma superior se refiere a ellas en contenido y procedimiento, que puede ser un contrato, puede ser una sentencia, puede ser una ley o todas las normas que derivan su validez de otra norma. Y por último, también como dijimos recién, las forzosas son las que no pueden ser dejadas de lado por las partes en sus acuerdos y las no forzosas pueden ser dejadas de lado por las partes que acuerdan según su conveniencia, que es donde prima la autonomía de la voluntad, que esto también ya lo hemos explicado. Y dentro de las normas no forzosas se habla de normas permisivas. Y acá hay una cuestión importante que es innecesario y es irrelevante que el derecho establezca normas permisivas. O sea, el legislador no puede hacer una ley para cada cosa que podemos hacer. No puede haber una ley que diga, se puede caminar, se puede cantar, se puede correr, se puede comer con la boca llena, se puede comer con tenedor en lugar de cuchillo. ¿Qué sé yo? Todas las cosas que podemos hacer no tiene ningún sentido que el legislador las establezca en una ley, porque no tiene ningún sentido esto. Para evitar esa multiplicación innecesaria de permisos que el legislador debería concedernos en normas permisivas para decirnos lo que nos permite hacer, partimos de un concepto que se llama el principio de libertad, que es que todo lo que el legislador no nos prohíbe, en principio está permitido. Y de esa manera, no solo libramos al legislador de que tenga que decirnos todo lo que se puede hacer, sino que además, y esto es filosóficamente mucho más profundo e importante, partimos de una idea de que somos libres y de que no es el legislador el que nos permite o no nos permite hacer cosas, sino que nosotros podemos ejercer nuestra libertad dentro de ciertos límites que ahí sí son los que impone el legislador. O sea, el legislador impone límites a nuestra libertad en pos del bien común y de que no afectemos los derechos de otro. Pero en principio nosotros somos libres de hacer lo que querramos, ¿sí? Debemos resignar una parte de esa libertad en pos del bien común, pero el presupuesto y el punto de partida es que somos libres. Por lo tanto, todo lo que no está prohibido está permitido. Como siempre, muchas gracias y los espero en la próxima clase y en los demás canales de comunicación que dejo a continuación en la descripción del video para los que les interese suscribirse. Muchísimas gracias y hasta la próxima.